Ok, vamos a la palabra directamente. Estamos en esta serie que hemos iniciado la semana pasada. Terminamos el libro de Santiago y tenemos esta serie que le hemos titulado Jesús, nuestra adoración. Y es una manera a lo mejor diferente a la que compartimos semana a semana, verso a verso. Estaremos hoy viéndolo de una manera tópica, el tema de la adoración. Y yo le he titulado a esta enseñanza, Dios está buscando adoradores. Así le hemos titulado, Dios está buscando adoradores. Y es que como iglesia no es una preocupación, pero sí es un anhelo que nosotros cada día aprendamos a adorar a nuestro Dios. Tiene un cierto sentido en el tiempo que tenemos cuando llegamos, ese tiempo de cantar, alabar a Dios, bendecir a Dios, pero no todo se centra en ese momento, en ese punto. Porque cuando la Biblia me habla de adoración, no hace referencia nunca en el sentido de cantar. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana y habla de la adoración, Jesús no agarra un instrumento y se pone a cantar y a adorar, pero sí tiene que ver con nuestra actitud en el momento de la adoración. Algo que nosotros queremos es que la iglesia aprenda el por qué adorar y cómo adorar. Algunos de nosotros venimos de otras iglesias y pueden venir de iglesias muy conservadoras, donde tendrían un tipo de alabanza diferente quizás a la que nosotros estamos entonando aquí. O habrá gente que viene de iglesias muy avivadas en el sentido de que la alabanza y el fluir, todo es muy diferente a lo que nosotros hacemos aquí. Pero al final lo importante no es la música, sino la actitud que hay en nuestro corazón. Eso es lo más importante, que nunca seamos apáticos a lo que estamos haciendo. Y otra vez, y no tiene que ver ni con el estilo de música, ni con el estilo de instrumentos, ni con, muchas veces, ni lo que nosotros queremos o deseamos. Nuestra adoración tiene que ver completamente con Dios. Y hoy veremos cómo nosotros por sí solos somos incapaces de adorar a Dios. Ese es el punto principal. No podemos adorar a Dios por sí solos. Ocupamos a Dios, necesitamos a Dios para poder adorarle. Y lo importante que a mí me llama la atención es que Dios está buscando adoradores. Eso es lo importante, está buscando. Y la pregunta es, cuando Dios busca adoradores, ¿te encuentra a ti? ¿Tú estás en esa lista de adoradores? Ojalá que sí, porque creo que debería de ser nuestra meta, que seamos encontrados en ese grupo de adoradores que Dios está buscando, ¿sí? ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que hable en nuestras vidas y que permita que lo que veamos hoy nos ayude a ser verdaderamente adoradores a Él? Oramos. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel, y queremos en esta mañana recibir el mensaje, la palabra tuya en nuestros corazones, que podamos entender la importancia, la necesidad que tenemos de adorarte. No es que tú lo necesites, sino que nosotros lo necesitamos. Y si algo queremos ser hallados, ser verdaderamente adoradores delante de ti. Habla nuestras vidas, enséñanos y cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a Juan capítulo 4. La semana pasada vimos la historia de la mujer samaritana y solamente quiero resaltar algunos puntos de ahí para poder hilar a lo que yo quisiera como enseñanza del día de hoy, llegar a esa adoración. En Juan capítulo 4, versículo 10,
Cuando Jesús está hablando con esta mujer samaritana, recuerden la escena, Jesús, era necesario ir a Samaria, se encuentra con una mujer que no era normal que pudiera hablar con ella. Esta mujer va a sacar agua del pozo y estando ahí Jesús tiene un encuentro con ella. Y Jesús le dice a esa mujer que le diera a beber agua. Y la mujer de repente le empieza a cuestionar: ¿por qué me hablas si no nos hablamos ni nos llevamos bien? Y empieza a haber un tema de una interacción entre estas dos personas. Y Jesús le dice, versículo 10, esto ya lo vimos, pero quiero nada más de ahí tomar algunas ideas. Le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Lo vimos la semana pasada cuando dijimos: si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios. Y yo les hice una pregunta: ¿quién es ese regalo de Dios? Jesús, ¿verdad? En el contexto, Jesús le está diciendo: ay, mujer, si tú supieras el regalo de Dios, que es su hijo. Y luego le dice: ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y creo que eso es importante, porque para poder adorar a Dios, yo necesito conocerle. Y cuando yo le conozco, yo tengo que entender que yo le puedo pedir que él bendiga mi vida. Lo interesante, a esta mujer Jesús le pidió agua. La pregunta podría ser, y meditar nada más: ¿qué te está pidiendo a ti Dios el día de hoy? ¿Qué te está pidiendo? Porque cuando Dios te pide algo, vas a encontrar algo mucho más grande en lo que Él te puede ofrecer. Y vimos cómo esta mujer empezó a hablar de la adoración. Le dijo: me parece que eres profeta. ¿Cómo me acabas de confrontar con mi situación? Y ella empieza a hablarle una duda en relación a la adoración. De que, a ver, ustedes y nosotros no nos hablamos. Ustedes dicen que adoraron allá, nosotros aquí. ¿Dónde debemos de adorar? Y empieza ella quizás con esta pregunta, porque hay un deseo en su corazón. ¿Cuál es? Pues adorar, buscar, servir a Dios. Versículo 22. Jesús le dice a esta mujer en relación a dónde se debe de adorar. Dice: vosotros o ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y entonces este versículo, una vez más, me hace entender que el conocimiento que tiene esta mujer sobre la adoración es insuficiente. Y eso me hace a mí preguntarme: ¿qué tanto yo sé de la adoración? ¿Qué tanto sé en cuestión de la alabanza o de la adoración que yo le tengo que tener a Dios? Porque puede ser que yo pueda estar como esta mujer, que hace una adoración a su manera, a su forma, a lo que ella cree, pero cuando va con Jesús, Jesús le dice: no saben lo que estás haciendo, porque ustedes adoran lo que no saben. Y nosotros adoramos lo que sí sabemos. Y entonces Jesús, versículo 23, le dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y hablamos que la adoración tenía que ver o iniciar con el nuevo nacimiento, con nuestra vida que le entregamos a Dios. Pero después dice: porque también el Padre, y aquí está la clave de donde arrancamos, o lo que le pusimos el tema al día de hoy. Porque también el Padre tales adoradores busca. ¿Qué busca el Padre? Adoradores que le adoren. Y para mí eso me llama la atención, porque Dios está buscando, y eso me hace entender algo. Si busca, es porque de repente no es que se le haya perdido algo a Dios,
sino porque no es normal o porque no es común o porque no todos son adoradores. O sea, hay gente que puede estar aquí y puede ser gente que no esté adorando a Dios. Y yo tengo que aprender y entender que Jesús lo está diciendo, que es Dios el que está buscando adoradores. Y probablemente me imagino esto, está Dios así viendo, a ver, un adorador, otro adorador, otro adorador y otro. Pero no debería de ser, mira, todos son adoradores. Y creo que nuestra manera de no adorar correctamente tiene que ver con lo que decíamos Jesús hacia la mujer, porque no conocemos, porque no sabemos lo que adoramos. Y ante esa falta de conocimiento, pues no podemos agradar a Dios correctamente. Ahora, podríamos hablar de la adoración o un verdadero adorador sin tocar música o sin tocar el tema de la música. Hoy lo veremos, porque aunque la alabanza y la adoración es sumamente importante, y es más, es ahí donde quisiéramos llegar, la adoración tiene que ver mucho más allá que simplemente cantar. Y creo que cuando entiendo el sentido de la adoración, debería de reflejarse en mi manera de cantar. O sea, la música es una parte importante en la adoración, pero nunca debe de ser el centro de la adoración. ¿Me explico? O sea, es importante la música y lo adoramos porque la Biblia nos lo enseña a través de música. Pero una vez más, la música no es el centro. Porque ahí podemos cambiar y pensar, ese ritmo no me gusta, a mí me gusta más de otra manera, a mí me gusta así. Bueno, eso no es importante. Lo importante es la manera en que nosotros adoramos. Porque cuando hablamos de un adorador en espíritu y en verdad, podemos entender que es aquella adoración que surge del corazón sincero. Esto es importantísimo. Cuando estábamos hablando de Santiago, estuvimos hablando acerca de un corazón roto. Y un corazón roto nunca puede mostrar un verdadero cristiano. Y Santiago nos exhortó que si Dios restaura mi corazón, me va a llevar a poder mostrar que realmente soy un verdadero cristiano. Bueno, creo que de la misma manera, un adorador verdadero es aquel que puede mostrar lo que hay en su corazón y tiene que ver siempre en relación a la palabra de Dios. Esto es importantísimo. La verdadera adoración siempre debe de encajar con la palabra de Dios. Cuando de repente hablamos nosotros de estar adorando a Dios, siempre tiene que ver con su presencia o lo relacionamos con su presencia, porque la idea es estar con Dios siempre. Pero ¿cómo podemos buscar a Dios siempre sin dejar de ser bíblico? Mira, en el Salmo capítulo 105 versículo 4 hay una invitación, un llamado. Salmo 105:4 dice: buscad a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Hay una importancia o un llamado, una responsabilidad de nosotros de estar buscando siempre, continuamente, ¿a quién? A Dios, a Jehová. Y me llama la atención porque dice: buscad a Jehová y su poder. Y me habla de buscar siempre su rostro. Y esta es nuestra responsabilidad que tenemos como hijos. Día a día, semana tras semana, momento tras momento, siempre yo debo de estar buscando a Dios. Pero tengo que entender algo. El buscar a Dios no puede ser movido por mis emociones. O sea, hoy tengo ganas de buscar a Dios, busquemos. Hoy no siento. Hoy como que siento que, híjole, quisiera experimentar algo nuevo y voy a buscarlo. No, hoy ando cansado, tengo problemas, conflictos. Yo no puedo entender, o más bien, yo no puedo basar mi búsqueda a Dios en relación a mis sentimientos. Entonces creo que tenemos que aprender
quién es Dios y cómo debe de ser nuestra adoración. Porque les decía hace rato, muchas veces podemos ser como aquella mujer samaritana que no conocía a Dios tan bien como ella creía. Y la idea es esa, que tú puedas entender y conocer a Dios y aprender algo. La adoración empieza con la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros y nunca con nuestros esfuerzos, nunca. O sea, no creas que tú puedes llegar a adorar a Dios porque te portaste bien o es que hoy me siento bien. Porque a veces hacemos esto. ¿Sabes qué? Hoy me siento mal. Sé que fallé, sé que no me he comportado, no he leído la Biblia, no he orado. Es más, no me siento ni bien ni para subir, ni para estar en la iglesia, ni para... Entonces de repente pareciera que lo que yo hago es según mi sentir, mis emociones, mis obras. Pero hoy tendremos que aprender que mi adoración no se basa en lo que yo hago. Mi adoración se debe de basar en lo que Cristo ha hecho por mí, en su gracia, en su amor, en su misericordia, en todo lo que nosotros hemos recibido de Él. Entonces, es por eso que nuestra adoración tampoco tiene que ver con mis preferencias, con mis gustos, con mis experiencias emocionales, incluso en mis tradiciones religiosas. A veces cometemos ese error. Es que no, mira, yo vengo de una iglesia donde a mí me enseñaron que era puro piano y aquí siento como que están saliéndose y yo no puedo adorar a Dios. Es más, pues sí me gusta, estoy aquí en la iglesia, pero estoy así porque a mí no me gustan otros instrumentos. No, la adoración no tiene nada que ver con eso. O sea, la adoración no tiene que ver con lo que a mí me gusta. La adoración tiene que ver, una vez más, con lo que Cristo ha hecho por mí. El centro de nuestra adoración es Cristo y nuestra mirada debe estar siempre en Él. Mira lo que dice Primera de Corintios 4:7 en relación a que vamos a estar hablando que somos incapaces de poder adorar a Dios por nosotros mismos. Primera de Corintios 4:7 me gusta porque dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, lo que quiere hacer ver Pablo es que todo cuanto nosotros hemos recibido, ¿quién nos lo ha dado? Es Cristo, es Dios. Nosotros no tenemos nada por nuestras propias fuerzas, nuestros propios méritos o nuestros propios hechos. Todo cuanto tenemos, Dios nos lo ha dado. Y si Él me lo ha dado, yo tengo que gloriarme en lo que he recibido. Porque aquí dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? A lo mejor me creo yo suficiente, no es que yo soy bueno, no. Tienes que entender que todo lo que tienes, todo lo que eres, te lo ha dado Dios. Y entonces es importante que entiendas cuál es tu responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? No se nos olvide, todo cuanto hemos recibido, lo hemos recibido de Él. Entonces, estamos limitados. Y si estamos limitados, ocupamos dos cosas. Lo primero que ocupamos, para los que apuntan ahí, necesitamos ser invitados y ser capacitados para adorar a Dios. Número uno, necesitamos ser invitados o llamados por Dios. Necesitamos ser capacitados. ¿Por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para adorar. Entendamos que nosotros como hombres no podemos acercarnos a Dios por nuestros propios medios. No se puede, es imposible. Romanos me dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Entonces ninguno de nosotros
se puede acercar a Dios porque Él quiere o porque siente o porque desea. No se puede. Entonces Dios tiene que hacer algo. La segunda, para poder adorarle, Dios debe mostrarme cómo es Él en realidad. La semana pasada hablábamos de aquellos que quisieron acercarse a Dios como ofreciendo un fuego extraño, como aquel que quiso detener con su mano el arca para que no se cayera. Y cuando ellos quisieron hacerlo a su manera, cayó un juicio sobre ellos y murieron. Entonces yo tengo que entender algo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo no me puedo acercarme a Dios sin entender que hay un peligro si me acerco de una manera incorrecta. Entonces tengo que conocerle y saber cómo realmente es Él. Porque el acercarme a Dios sin conocerle puede ser un peligro. Ahora, mira lo que dice Mateo 11:27. Mateo 11:27 explica y me dice esto que es muy interesante. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Quién está hablando? ¿Quién está leyendo? ¿Quién está dando estas palabras? Jesús. Al momento que Él dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, solamente Jesús puede recibir todo del Padre. Y luego mira lo que dice: y nadie conoce al Hijo, ¿sino quién? Sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. La palabra es tan clara y me dice: nadie puede conocer al Padre. Bueno, primero me dice: nadie puede conocer al Hijo si no es a través del Padre. Y hemos aprendido eso. Si nosotros podemos conocer a Jesús, es porque Dios mismo nos lleva ¿a quién? A Cristo. Pero si quieres conocer a Dios, nadie lo puede conocer si no es a través del Hijo. Y no solamente queda ahí, porque a lo mejor hubiéramos quedado ahí, tendríamos que decir, pues una vez más, no sabemos ni cómo es Dios, ni cómo es el Hijo, porque solamente ellos se conocen. Pero aquí el Hijo dice: y a quien el Hijo le quiere revelar. Entonces creo que ese es un punto importante para nosotros. Y la pregunta sería: ¿conoces a Dios? ¿Qué tanto conoces a Dios? Y conocer a Dios no me lleva a que sí creo en Él, que soy pecador y lo he recibido en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. No me lleva hasta ese punto. Mi punto es llevar y decir: ¿qué tanto has llegado a conocer a Dios? ¿Qué tanto conoces cómo es Él? Sus atributos, su naturaleza, sus características. Porque muchas veces no hemos llegado ni a estudiar, ni a preocuparnos realmente a entender cómo es el Dios en el cual yo creo. Pareciera que basta solamente con decir: pues me ha salvado y me ha librado del infierno, y con eso estoy suficiente. Pero Dios es algo mucho más que solamente eso. Y para eso tengo que conocerlo. Y para conocerlo me dice que es a través de su Hijo, y que solamente su Hijo me lo puede revelar. Entonces, ¿a quién debo de conocer? A Jesús. Entonces Dios tiene que revelarse a nosotros antes de poder adorarlo correctamente. Porque si no, estaríamos como esa mujer, haciendo una adoración a su manera, a su creencia. Y Jesús por eso le dice: mujer, si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Por eso Jesús le está diciendo: no saben a quién están adorando. Y yo creo que es necesario que nosotros como iglesia conozcamos a Dios, conozcamos a Cristo. Y el conocerle de una manera natural me va a llevar a poder adorarle correctamente.
veamos cómo inicia la adoración, o veamos los primeros adoradores. Un poquito de contexto, veamos la historia. La Biblia empieza con: en el principio creó Dios. La Biblia la historia me empieza con Dios en el principio. Y lo que yo tengo que entender es que Él era antes de todas las cosas. Para conocer a Dios necesito saber quién es Él. Algo que es imposible para nosotros entender es la eternidad. En nuestra mente finita siempre tiene que haber un principio. Es difícil entender la eternidad, porque todos venimos de alguien, ¿cierto? Venimos de alguien, nació algo, creó algo, hizo algo. Pero cuando la Biblia me dice que Él estaba desde antes, en mi mente no cabe esa expresión. Pero creo que es importante nada más tres versículos para hablar de esto. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 16. Me describe quién es Dios. En un versículo veamos una cara de lo que es Dios. Dice: el único que tiene inmortalidad. Estamos en 1 de Timoteo 6:16. Dice: el único que tiene inmortalidad. O sea, ¿qué me dice? Él no puede morir. Que habita en luz inaccesible. Esto es interesante porque me habla que Él está en un lugar, en una luz donde no podemos acceder, a quien ninguno de los hombres ha visto. Nadie ha visto a Dios ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno, o sea, que es para siempre. Amén. Entonces este versículo pudiéramos quedarnos ahí y predicar y sacar tanta información para tratar de entender y conocer quién es nuestro Dios, cómo Él es inmortal, cómo Él es eterno, cómo Él está en una luz, no hay tinieblas en Él, cómo es imposible acercarnos, que nadie lo ha visto ni le verá. ¿Por qué? Pues porque es espíritu. Ningún hombre puede verlo. Bueno, a este ser sea la honra y el imperio, el poder, la gloria para siempre, y así debe de ser. Es lo que Timoteo está diciendo. Entonces, esto me habla de quién es Dios. Ahora, lo importante entender es que Dios no está solo, sino que está el Hijo y está el Espíritu Santo. Si hablamos del Espíritu Santo, en Génesis capítulo 1 me dice que Él se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba ahí. Si hablamos de Jesús, Juan capítulo 1, versículo 1 me dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero hay unos pasajes que me gustan y quisiera mencionarlos. Juan 17:5. Juan 17:5 me dice así: ahora, Padre. Bueno, lo voy a leer en una versión diferente, ¿sí? Lo pueden ustedes ver ahí, pero es muy parecido, pero lo voy a leer en una versión diferente. Dice: ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Esto me habla de saber quién es Jesús. Me habla que Él estaba con Dios desde antes de la creación del mundo. Otra cosa que me muestra en este versículo es que Jesús tenía una gloria que compartía con su Padre. Y tengo que entender, conocer. Recuerden, el punto ahorita es ver quién es Jesús. Era alguien que estaba con Dios, es alguien que era Dios y que tenía su gloria y que la compartía juntamente con el Padre. Ahí mismo en el Juan 17, verso 24, Jesús le dice: Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. ¿Quiénes son esos? La iglesia, ¿no?
los que han creído, los que Dios les ha entregado al Hijo. Dice, entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes que comenzara el mundo. Entonces, una vez más, a donde yo quiero llegar es que veamos cómo Jesús estaba lleno de gloria, o tenía su gloria porque era Dios mismo. No es solamente alguien debajo de Dios, no, Jesús es Dios. Y Él está hablando ahora en la posición como hombre, ahora que se ha despojado de su poder. Y estando despojado de su poder, le está diciendo al Padre: quiero que donde yo voy a estar, ellos también estén, y que puedan ver la gloria que me diste antes que todo esto comenzara. Y eso es impresionante para nosotros, porque hay un lugar donde Dios nos quiere llevar, pero el punto central es que veamos la gloria que Dios tenía o tiene. Y creo que de aquí al deseo de que Jesús tenía de mostrar su gloria y compartir su gozo con nosotros, es por eso que Dios crea el mundo y crea este lugar que se le llama el paraíso o el huerto del Edén. Este huerto que cuando lo leemos o pensamos en él, me hace ver que es algo hermoso y maravilloso. ¿A cuántos de ustedes les gustaría estar en el huerto del Edén? ¿Verlo? A ver, levante su mano. Yo sí, ¿verdad? ¿Qué será lo más hermoso de ese huerto? ¿Qué es lo que lo hace tan especial ese huerto? No vaya a ser que dicen, que quiero ir a ver cuál es el fruto del bien y del mal. A lo mejor van a ir a comer también ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que creen que está en ese lugar? La presencia de Dios. Eso es lo que lo hace especial. Porque algo hermoso que Dios ha creado sin Dios está vacío, hueco. Pero lo importante es que podamos entender que es la presencia de Dios que lo hace especial. Y entonces Dios crea la primera pareja, crea a Adán y crea a Eva. Y Eva está en un lugar y Adán en un lugar especial, resplandeciente de la gloria de Dios en su presencia. ¿Y qué es lo que ellos hacían ahí? Pues respiraban, comían, dormían, se recreaban, trabajaban con un solo propósito: exaltar la bondad y la grandeza de Dios. O sea, la creación de Dios misma, haciendo lo que Dios había pedido. Y creo que esto lo pudiéramos entender y poder ver que lo que está haciendo Adán y Eva es adorando a Dios. Nacieron para adorar a Dios. Nacieron para exaltar la creación de Dios. Es por eso que entendemos que el hombre fue creado para hacer lo que Dios quiere y a través de eso poder adorarle. El problema es que cuando comieron del fruto prohibido, su adoración fue desviada. Viene la serpiente, les habla, los engaña, y entonces Adán y Eva rechazan el regalo de adorar a Dios y escogieron adorarse a sí mismos. Quisieron ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces Adán y Eva ahora están avergonzados. ¿Qué es lo que hacen cuando se dan cuenta que han pecado? Tratan de ocultarse de Dios, ocultar su desnudez y su rebelión. El hombre, Adán y Eva, han pecado, han fallado, le han fallado a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los busca. Esto es impresionante. Vas a ver cómo en todo momento es Dios buscando a su pueblo, a su creación, a sus hijos. Porque está Dios buscándolos. Pudo haberlos matado. Hemos visto historias donde alguien indebido se acerca a Dios, peca a Dios, mienten a Dios y mueren. Se rebelan contra Dios y mueren.
Pero Dios está buscándolos. Y en vez de matar o rechazarlos, lo que Dios tiene que hacer es proveer pieles de animales para ellos. Y es el momento en el que Dios derrama la primera gota de sangre de su creación. Y es por ellos y es por nosotros. O sea, Dios salió a buscarlos. Dios salió a proveer para nosotros algo que pudiera acercarnos a Él cuando el pecado ya nos había separado. Y eso es amor. Aquí no para, vamos a avanzar. Y después de ahí viene Caín y Abel. Ofrecen una ofrenda. Estamos también ante los primeros adoradores de la creación. Están levantando una ofrenda a Dios. Y Dios acepta porque ve con agrado la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín no. Y en Hebreos 11:4 me dice por qué aceptó la ofrenda de Abel y la de Caín no. Hebreos 11:4 me dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué? Por la fe. Recuerden que la fe de Hebreos es obediencia. Lo que hace Abel es que obedeció a Dios, hizo el sacrificio como tenía que hacer. Y al obedecer a Dios, actuó en fe. Dios aceptó el sacrificio. A Caín no. Cuando Caín, su adoración no es la correcta, lo quieren hacer en su esfuerzo, darle lo mejor que él tiene, y Dios no lo ve con agrado. Lo que hace Caín es que se levanta con su hermano y lo mata. Y podemos ver esto: el primer servicio de adoración que vemos en la escritura resulta en la muerte de un adorador en manos de otro. Y no para ahí, porque Dios sigue buscando. Puedes ver cómo con Noé lo hace, sigue buscando, levantan la torre de Babel. Después Dios escoge y llama a Abraham, porque quiere hacer un pueblo. Dios sigue buscando. Y llega un momento en el cual el pueblo crece, está en Egipto, ha estado por 400 años siendo esclavo. Gran parte de esa manera ha sido esclavos. Y llega un momento donde el pueblo clama, gime, pide ayuda a Dios, y Dios se tiene que revelar a un hombre que se llama Moisés. Y Dios le dice a Moisés, y se revela como el yo soy el que soy, porque es Él el que va a dirigirse para que lo puedan conocer. Mira, rápidamente, Éxodo 3:14. Éxodo 3:14, en relación a lo que estamos hablando, dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Recuerden que el yo soy me habla del existente. Una vez más, aquel que está desde el principio. Versículo 6 del capítulo 6 de Éxodo. Me voy a brincar tantito. Éxodo 6 al 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de la tierra pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. En todos estos versículos me hace entender que la iniciativa es de Dios. Él se presenta y dice: yo soy Jehová, y le dice: yo los voy a sacar, yo los voy a librar, yo los voy a redimir, yo los voy a tomar, yo seré vuestro Dios, yo los voy a meter, yo les daré. En todo momento el que está dando la iniciativa de la provisión de lo que el hombre necesita, ¿quién es? Es Dios.
Porque el hombre ha mostrado desde un principio que es incapaz de poder ofrecerle a Dios lo que Dios quiere. Y cuando Dios cumple, que los libra, los saca de Egipto y llegan al desierto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios les pone leyes, reglamentos de cómo hacer sacrificios. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda acercarse a Dios. Y una vez más, es Dios estando en medio del campamento, buscando ser su Dios y que ellos puedan ser su pueblo. El problema es que el pueblo siempre ha estado en pecado. Después Dios envió profetas con la misma idea de que pudieran revelar el carácter de Dios, que pudieran mostrar los mandamientos de Dios al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo se volvía en ser pecadores. Sin embargo, el pueblo se iba a la idolatría. Fueron infieles ante un Dios que se portó como un marido. Dios le dice: me he portado como un marido y ustedes han sido infieles. Y en vez de buscar a Dios y adorar a Dios después de haber todas las maravillas, las oportunidades, la misericordia, la gracia de Dios sobre ellos, ellos se han ido tras otros dioses y han dejado a Dios a un lado. Tanto así que el Antiguo Testamento no termina con una gran celebración, sino con una dolorosa conclusión de que todos los esfuerzos del hombre para darle la gloria de Dios han resultado en un fracaso y condenación. El hombre no puede, recuerda, porque la idea es darle la gloria a Dios, la gloria a Cristo que tenían desde un principio, la gloria que el pecado ha quitado y le ha arrebatado. Y entonces, si Dios quería tener un pueblo que le adorara con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, tenía que hacer Él mismo, o sea, Dios mismo, que eso ocurriera. Y es cuando entra a la escena Jesús, cuando vino a este mundo. Y viene a mostrar un acto de amor. Y creo que es un acto de amor incomprensible. Es difícil entender cómo nos ama tanto y que estuvo dispuesto a venir. Tanto así que vemos cómo la deidad se hizo polvo, cómo Dios se humilló haciéndose hombre como uno de nosotros. Y entonces Dios mismo vino en Cristo para restaurar nuestra relación con Dios. Esa relación que se rechazó, que se perdió en el Edén. Por eso Jesús se despojó de su gloria para agradar al Padre en nuestro lugar, para que nosotros podamos poder acercarnos confiadamente delante de Dios. Y Jesús vino y vivió de una manera perfecta. En Jesús no hubo error, no hubo falla, no hubo pecado. Él no se equivocó en nada. La vida de Jesús fue perfecta, incluso hasta en su muerte. Perfecta en su resurrección. Perfecta en su ascensión. Asegurando así a través de Él que nosotros podamos ser contados entre los verdaderos adoradores a través de Cristo. Por eso les decía, el hombre por sí solo es incapaz de poder glorificar a Dios y dar la gloria que Él se merece. Pero es a través de Cristo que ahora nosotros lo podemos hacer. Nuestra condición nos separa de Dios. Hay un pasaje que muchos se lo saben de memoria, Romanos 3:23. Romanos 3:23 me dicen: por cuanto todos pecaron. Y cuando hablamos de todos, ¿cuántos son? Pues todos, ¿verdad? Y si todos pecaron, todos están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, separados, alejados. El pecado me separa de Dios. El pecado me separa de poder glorificar a Dios. El pecado me aleja de poder glorificarle como Él se merece.
Romanos 6:23 me dice también, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el hombre por sí solo no puede alabar, glorificar a Dios. Si aquí terminara la enseñanza, estaríamos condenados completamente con tristeza y decir, a ver, ¿quién está sin pecado para poder adorar a Dios y nadie pudiera? Pero este versículo Romanos 6:23 tiene una esperanza para nosotros en la segunda parte. Me dice, porque la paga del pecado es muerte, y luego me dice, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí hay una luz para nosotros, porque estábamos condenados en el pecado, porque estábamos condenados a una muerte eterna por nuestro pecado. Pero de repente Dios tiene que hacer algo especial para poder acercarnos, y ahora lo que hace Él es darnos un regalo. Un regalo que cualquiera puede recibir, y que este regalo es vida eterna. Es una vida para siempre, una vida con Él para siempre, y una vida que solamente la podemos tener a través de Cristo Jesús. Y entonces yo debo de aprender algo, y ¿qué es? La cruz del Calvario. Tengo que entender, hermanos, la importancia de la cruz. Porque acabamos de pasar Semana Santa y pudiéramos pensar que solamente en esa semana se habla de la cruz. Pero cuando yo entiendo lo que estoy viendo, mi incapacidad para acercarme y glorificar a Dios, creo que toma más sentido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Jesús vino a morir en mi lugar para darme un regalo. Jesús vino a hacer el sacrificio perfecto, porque yo no lo puedo hacer, solamente Él es perfecto. Y lo más hermoso es que Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que yo debería y tú deberíamos recibir. Aquel que no pecó, aquel que no falló, aquel que nunca se equivocó, aquel que no hizo pecado, de repente Dios pone el pecado de todos sobre Él, para que nosotros podamos ser perdonados. Y perdonó mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Él lo ha perdonado todo. La ira de Dios cayó sobre Él. Y qué interesante. La Biblia me dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando uno lee lo de la gran tribulación, el fin del mundo, y pones a ver cómo será la ira de Dios, bueno, esa ira de Dios debería de caer sobre nosotros, sobre ti y sobre mí. Pero Jesús estuvo dispuesto que cayera sobre Él, para que ni tú ni yo recibiéramos esa ira de parte de Dios. Tanto así que Jesús clama en la cruz de Calvario: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y no recuerdo si fue la semana pasada o entre semana que yo comentaba este punto. Está Jesús en la cruz de Calvario. El pecado cayó sobre Él, aunque Él no cometió pecado. Y estando en la cruz de Calvario, Él le dice al Padre: Padre, ¿por qué me ha desamparado? Porque el pecado cayó sobre Él, y me hace entender cómo es Dios. Dios no se hace de la vista gorda. O sea, Dios no dice: bueno, es que es mi hijo y él como que no pecó, pero aunque cayó el pecado sobre él, voy a estar con él. No, Dios es tan santo, tan justo, tan perfecto, que si hay pecado en alguien, no puede estar con él, porque Dios es santo. Y cuando el pecado estaba sobre Jesús, Dios no podía estar con él, tanto así que Jesús exclama: ¿por qué me ha desamparado? Y esto lo hizo para que tú y yo nunca estemos separados de Dios. Esto es amor, esto es gracia, esto es su misericordia. Es por eso que Jesús, a través de su muerte en mi lugar, venció
todo aquello que nos separaba y nos apartaba de Dios. Que nos separaba de Dios el pecado y Él lo quitó. Que me separaba de Dios la muerte y Él lo quitó. Entonces tengo que entender que cuando yo me arrepiento de mi estilo de vida egocéntrico, pedimos perdón por nuestros pecados, somos perdonados por Él, somos reconciliados por Él y somos adoptados ahora en su familia eternamente. Esa es una bendición. Y todo esto, ¿por qué es? Un regalo. Es por gracia, no porque tú o yo no los podamos merecer. Y entonces, creo que ese es un buen principio de la adoración que quiero decir. Este principio me gusta mucho. Dice, no creamos la adoración. No creamos la adoración. Respondemos a lo que hemos recibido en Jesucristo, que es vida eterna. O sea, mi adoración no es algo que yo voy a crear y voy a hacer, no. La adoración que yo debo de hacer es una respuesta a lo que Cristo me ha dado. ¿Por qué le cantamos a Dios? Porque me ha salvado. ¿Por qué levanto mis manos a Dios? Porque ha sido bueno conmigo. ¿Cuántas veces me ha perdonado? ¿Cuántas veces está conmigo? Muchas. ¿Qué hago yo? Adorarle en respuesta a lo que Él ha manifestado en mi vida. Por eso cuando yo tengo que adorar a Dios no me puedo quedar callado. No entra, es que no me gusta esa música, es que no me gusta ese tipo de instrumentos, es que como que yo soy diferente. No, no puedo quedarme callado. Mi adoración tiene que romper todas esas barreras. Todos mis pensamientos, todos mis paradigmas. ¿Para qué? Para hacer una respuesta a lo que Cristo ya ha hecho por mí. Le alabo porque me ama, le alabo por su misericordia, le exalto porque ha sido bueno. No se trata de que si me siento bien o me siento mal. Yo le adoro por lo que Él ha hecho en mi vida. Mira lo que dice Tito 3, versículo 4 y 5. Tito 3, 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde quiero llegar? Que cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, fue cuando Él mostró salvándonos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero todo esto fue, me dice el versículo 5, por su misericordia. La gracia es un regalo que Dios me da, que no merecía. La misericordia es lo que Dios no me da, lo que merezco. ¿Qué merecía? Castigo, la muerte, el juicio, la ira de Dios. Pero por su misericordia, Él no me da lo que yo merezco. Entonces la gracia de Dios, la misericordia de Dios me tiene que llevar y mover, motivar para poder adorar a Dios. La adoración que yo vengo a darle a Dios es exaltando, declarando su gracia y su misericordia. Yo tendría que venir todos los días levantando mis manos, mi voz y decir gracias porque yo merecía morir, pero me has perdonado. Gracias porque yo merecía ser rechazado, pero me has abrazado. Gracias porque yo no merecía tu favor ni tu presencia, ni ser tu hijo y tú me lo has dado. Gracias. Todos los días, en cada instante, en cada momento, mi reacción a lo que Dios ha hecho por mí me tendría que llevar a alabarle, adorarle, exaltarle y no ser indiferentes. Es que a mí no me gusta cantar. A veces, yo sé que de repente fallamos al ponerlos, pero normalmente están aquí los cantos.
¿No te lo sabes? Intenta cantarlos. O empieza a que tu voz o tu corazón empiece a brotar gratitud, alabanza y adoración por lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. La otra cosa que tenemos que aprender es que Dios tiene que ser revelado en nosotros. La capacidad y el deseo de adorar a Dios es algo que Él mismo nos da a nosotros. En otras palabras, a medida que Él se acerca y nos capacita a nosotros, es como Dios se revela en nuestras vidas. O sea, Jesús pudo haber pasado al lado de la mujer samaritana y no pasó nada. Pero Jesús tuvo que decirle a la mujer: si supieras el don y quién es el que te pide, tú le pedirías. La mujer después le dice: nos hablaron que el Cristo nos iba a enseñar todas las cosas. Y Jesús le dice, se le revela a esta mujer y le dice: yo soy. Cuando tú conoces a Jesús, cuando tú conoces a Dios y cómo Él nos imparte su gracia, es cuando nosotros podemos adorarle. Si yo no le conozco su gracia y yo no conozco su misericordia, entonces mi adoración queda a medias. Por eso de repente hay gente que dice: es que no sé qué decirle a Dios. ¿Han escuchado gente que dice: es que no sé, cuando empiezo a orar, al minuto se me acaban mis palabras? Quiero orar y no sé qué decirle. Creo que eso sucede porque no conocemos a Dios. Cuando quiero empezar a adorarle, no me salen palabras, no sé qué decirle. Es que no le conocemos, que no se te ha revelado. Hay tantas cualidades, características en Dios que no podríamos quedarnos callados ante lo grande que es Él. Cuando yo no sé adorarle es porque no le conozco. Y la única manera de conocerlo es a través de Jesús. ¿Y cómo conozco a Jesús? ¿A través de qué? De su palabra. Entonces, cuando Dios se me revela a través de su palabra, es como puedo adorarle. Y esa misma revelación es la que sustenta nuestra adoración. Mira, quisiera leer algo que leí, un comentario de un pastor. Se me hizo muy interesante. Dice así: la adoración nunca inicia con nosotros. Siempre es una respuesta a la verdad. Fluye de un entendimiento de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Inicia con su revelación y redención. Debemos asegurarnos de que la Biblia nos muestre esa obra de redención. Entonces, ¿quieres adorar? ¿Quieres ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad? Tienes que adorar en respuesta a lo que Dios es. Y para adorar en respuesta a lo que Dios es, debes de conocerle. Y lo vas a conocer solamente a través de la palabra de Dios. Entonces yo he aprendido algo. La adoración siempre es una respuesta a la palabra de Dios. ¿Quieres aprender a adorar? Un ejemplo, puedes aprender a estar estudiando los salmos, que ayudan mucho. Pero la manera más fácil es que medites en lo que Cristo ha hecho por ti. Y entonces a través de su palabra, Dios siempre te va a dirigir a una adoración correcta. Quiero poner nada más dos de repente ideas equivocadas de la adoración. Una idea equivocada es pensar que la adoración tiene que ver más con nuestras emociones que con la palabra de Dios. Cuando yo creo que la adoración tiene que ver con mis emociones, está a expensas de lo que yo siento, pienso, creo. Es como si hay un matrimonio, te puedes imaginar una pareja, se conocen, pero uno habla que es ruso y otro habla español o inglés, otro idioma, imagínate cualquiera, y se gustaron y se hicieron señas
Y todo indica que hubo clic, ¿verdad? Eso que dicen que solamente una vez en la vida hacen clic. Y entonces, ¿cómo creen que pudiera ser la relación de estas dos personas si no manejan el mismo lenguaje? ¿Ustedes creen que verse y el sentir bonito, el hacer señas, sería suficiente para una relación en la cual las pueda llevar en el matrimonio y pueda ser buena? Yo creo que no. Yo creo que necesitaría cualquiera de los dos aprender el lenguaje de la otra persona para poder comunicarse correctamente y tener una buena relación con él. ¿No es cierto? Lo mismo es con Dios. Si tú no te interesa leer la Biblia y no conoces la palabra y no conoces a Él y solamente quieres vivir sintiendo bonito, ay, sentí bien bonito en la alabanza, ay, sentí bonito en la iglesia, ay, sentí bien bonito, eso no te va a llevar a tener una relación completa con Dios. Es necesario que aprendas la palabra de Dios. La Biblia no son versículos aislados que podemos manejar de una u otra manera o quizás de una manera incluso hasta mágica para poder lograr algo que nosotros queremos, sino que la Biblia es palabra de Dios en el cual nos ayuda a comunicarnos con Él. Y no solamente nos dice quién es Dios, sino nos habla Dios también a través de su palabra. Entonces, en relación a lo que estamos hablando, la palabra de Dios tenemos que leerla, estudiarla, predicarla, escucharla, orarla, cantarla, para poder ser verdaderos adoradores que Dios está buscando. No hay otra manera si no es a través de la palabra. La palabra de Dios no puede apagar la adoración, más bien la orienta y la lleva a donde Dios quiere. De repente puede haber gente que dice, ay, me encanta la alabanza, ay, la música, ay, adorar, todo el tiempo estoy escuchando música. Eso no es adorar, eso es escuchar música. Adorar tiene que ver con lo que Dios dice. Y la última, la segunda idea errónea, que la adoración tiene que ver más con el espíritu que con la palabra. No es que me gusta lo espiritual, a mí no me gusta mucho pero me gusta meterme en el espíritu, que el espíritu de Dios se mueva y que nos llene y que nos quebrante. Y tengo que aprender algo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo no son contrarios en ningún momento. En primer lugar, la palabra de Dios fue dada ¿por quién? La palabra de Dios fue dada ¿por quién? Por su Espíritu. Según de Timoteo 3:16 me dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil, pero es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que es el que hace que la palabra de Dios sea eficaz. Entonces el Espíritu, cuando queremos movernos en el Espíritu y que dejar que Dios se mueva en la adoración en el Espíritu, tiene que ver con que la palabra de Dios pueda transformar y pueda afectar nuestra vida de una manera impactante. Entonces, si queremos experimentar más poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que llenarnos cada vez más de la palabra de Dios. Entonces, en conclusión, Dios ha removido todos los obstáculos que nos impedía tener una relación con Él. Todo lo que te impedía acercarte a Él, Cristo lo ha quitado. Y si venimos a través de su gracia y de su amor, no hay nada que se interponga en nuestra adoración a Él. Ahora hay una invitación de acercarnos. Mira lo que dice Hebreos 10, del 19 al 22.
Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo que ahora Dios está haciendo es buscando adoradores y haciendo una invitación diciéndole: acérquense. Lo que para el hombre era imposible por el pecado, a través de Cristo podemos acercarnos a Él. Mi adoración es a través de Jesús, de un sacrificio que hizo de una vez y para siempre, y nos abrió el trono, la puerta al trono de Dios. Entonces Dios te capacita y te llama, te invita a acercarte a Él, para que podamos ver lo que es su gracia, para que podamos admirar su santidad y para que podamos ser quebrantados aún por su misericordia, para contemplar su belleza, sus promesas y vivir conforme a su voluntad. Nuestra adoración es una respuesta a lo que Cristo ha hecho por ti. Creo que muchas veces nos hemos olvidado de adorar a Dios. Además, estamos aprendiendo que a lo mejor nomás venimos y entonamos un canto. Eso no es adorar. Entonces, ¿por qué cantamos? Bueno, porque los cantos nos ayudan o nos dirigen a poder alabar a Dios y que después nuestro corazón puedan expresar la gratitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y muchas veces el canto se convierte en una adoración. Por eso lo que buscamos como iglesia es que cada canto que entonemos aquí sea bíblico. Porque cuando entonamos el canto, estamos declarando la palabra de Dios. Porque cuando estamos declarando la palabra de Dios, estamos dándole la gloria y exaltándolo a aquel que es digno de toda adoración.